Easy, te necesito. Eres mi última esperanza. Oh. Fang volvió a escaparse. ¿Qué? Cada vez que me acerco, corre. Déjame ver ese carro. Con razón no le gusta a Jake. Da mucho miedo. Nuestra investigación es sobre robots de rescate. Hablando de Ciudad Robot. Hola, Girls. Pregunta. Queríamos darle al robot características de personalidad humanas. Nada funciona. ¿Cómo vamos a hacerlo? A continuación, ¡Robots! Cygirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. S-C-I-G-I-R-L-S. We need you. S-C-I-G-I-R-L-S. Come on. When I need help and I've got a question, there's a place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Side girls. Woo! S-C-I-G-I-R-L-S. I need you. S-C-I-G-I-R-L-S. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause side girls are waiting. S-C-I-G-I-R-L-S. We need you. S-C-I-G-I-R-L-S. Side girls. Easy, te necesito. Eres mi última esperanza. Hola Jake. ¿Qué pasa? Te necesito, Is. Fang volvió a escapar. De nuevo, lo siento, Jake. Pero ¿cómo puedo ayudarte a encontrarla desde aquí? No necesito ayuda para encontrarla. Ya lo hice. Mira, cambiaré la entrada de video para que veas lo que ve el vehículo de rescate de Fang. Esta es la vista del carro, ¿no? Sí, aquí está Fang. ¿Ves? Cada vez que me acerco, corre. Déjame ver ese carro. Tal vez no le gusta a Fang. Con razón no le gusta a Jake. Da mucho miedo. Pediré refuerzos para esto. ¡Side Girls! Espera, Jake. Y Fang, tú también. Tortugas. Viento. No por ahora. ¿Un robot? Se parece al carro de Jake. Veamos en qué andan. Sí. Ya pasé por el túnel dos Estaba veces. como- Nos encanta la ciencia. Vamos juntas a un club de ciencia después de clases. De hecho, ese es mi zapato. Las cuatro hacemos un excelente equipo. Trabajamos juntas y todas tenemos algo que Y aportar. luego paras así. Ahora trabajamos en una investigación sobre robots de rescate. 1, 2, 3, ¡robots! Lo mejor de los robots de Robin es que sirven para rescate y ayudan a gente que está en problemas. Creo que está ya casi vamos al laboratorio de Robin en la Universidad Texas, A&M. El problema es que hay que descifrar dónde está su laboratorio. Es lo mejor que podemos hacer. Creo que vamos a manejar robots. Lo sé, ¿verdad? Genial. Es grandioso. Ahora, Ashley. ¿Qué es esto? Hola, bienvenidas a Texas A&M. ¿Quieren hacer algo de robótica? Sí. Subamos al laboratorio. La doctora Robin Murphy nos invitó a su laboratorio a ayudarla a programar robots, su voz y su conducta para poderlos mejorar. Pasen, les tengo un robot. Genial. Robin es científica de computación e ingeniera. Trabaja en robots de rescate. Este es uno de nuestros modelos extremos de robot que compramos y usamos para respuesta a desastres. Cuando vi al robot, me emocioné mucho y me motivó porque pensé, wow, nos tocará manejarlo, programarlo y así. Quiero presentarles a otro de nuestros robots. De hecho, dos de ellos. ¡Wow! ¡Wow! Este es Sheldon, uno de nuestros robots de investigación básica. ¡Oh, cielos! Este es el compañero de supervivencia que construimos para colocar sobre Sheldon a sobre cualquier otro de los extremos. Se parece a una tele donde puedes ver la imagen en vez de solamente ser un radio y solo escuchar a una persona. Skype o iChat o algo así. Es una interfaz multimedia. Bueno, una interfaz multimedia es como una cabeza humana. Me pregunto si podría encontrar a Fang. Lo que tenemos en vez de audio bidireccional es video bidireccional. Ahora tienen una super televisión que es más como una cabeza de una persona. Lo que podría ser muy bueno o podría ser espeluznante. Necesitamos ayuda para averiguarlo. ¡Santo cielo! Este lugar es realmente genial. ¡Hay un tren volcado!
¡Ay, Dios mío! Necesitamos una fabuloso. foto con ese letrero. Sí, así es. Ciudad Desastre es un gran mundo de simulación. Es una instalación para entrenar a la gente para situaciones de emergencia. Bueno, chicas, agárrense. Oh, me veo tan profesional. Tiene escombros, tiene túneles, cocheras derrumbadas. Es todo tipo de desastre. Ciudad Desastre es un gran desastre. Caray, miren eso. Este es uno de los robots que usamos para búsqueda y rescate que estamos desarrollando. Lo que queremos que hagan es que prueben este robot aquí en el restaurante. Bueno, ¿están listas? Sí. Sí. Bien, adelante. Hagámoslo. Estábamos jugando a las escondidas El con robot. el robot. Estamos esperando que nos encuentre. Sí. Sí. Se asoma ahí también. Ese. Sí. Oigan, eso está haciendo lo que hace el robot de Jake. Busca algo. Es interesante. Lo que tienen se llama terreno común, porque las dos veían la misma imagen. Cuando ella dijo, mira esa puerta, sabías de qué hablaba. Y eso es realmente muy importante. Imagínense si están a 3,000 millas de distancia tratando de trabajar juntas, que es lo que esperamos tener, para que no haya que tener mucha gente en el campo. Es muy genial. Espera, las veo. Mira, están justo ahí. ¡Hola! Viene gente de todas partes a entrenar aquí. Oye, Abby, ¿qué tal una foto en grupo? Sí, debo irme. ¡Yujú! Oigan, conozcamos a Ashley. Hola, soy Ashley. Esta es mi iglesia. Mi mamá es la jefa de guarderías de la iglesia bautista. Me encantan los deportes, pero mi favorito es el softball. También tengo a mis muñecas American Girl. Me encantan, son fantásticas. Este es mi rancho. Lo compraron mi papá y mi tío. Creo que ya acabamos. Nos vemos luego. Adiós. Adiós, Ashley. Más tarde, regresamos al laboratorio de Robin. Tuvimos mueve. una lluvia de ideas sobre personalidades. Las ¿Y luego personalidades de los robots, las humanas, sus conductas, las conductas de los robots. ¿Y si eso se les acerca en la oscuridad? Quizás con esas luces brillantes. Si estás en este espacio oscuro y encerrado y te alumbra esta luz brillante, quedarás como... ¿Qué? ¿Qué sucede? Es cierto, y los ruidos raros. No puedes saber si se acerca. ¿Viene por tu cara? Empezamos a pensar y si fuéramos la víctima frente al robot, ¿qué sabemos de eso? Todos usan el término espeluznante. Vamos a mostrarles un video. Uno de mis alumnos de posgrado hizo un estudio de cómo los robots te pueden asustar o pueden calmarte y alegrarte. Básicamente eran las reacciones a un robot que de repente se les aparecía. ¿La persona quiere que el robot se acerque y casi los golpee? ¿O quieren que el robot vaya lento? ¿O quieren que sea algo intermedio? Los voluntarios en el video creo que definitivamente prefirieron el más lento y calmado. Si se me acercara lentamente, pensaría, bueno, parece que se toma su tiempo para encontrar algo. Sí, si se moviera rápido pensarías, ¡cielos! Que se me acerca. Pero si va lento pensarías, ¡cielos! ¿Qué es eso? Tienes tiempo para pensar, bueno, no es tan malo. Cuando reaccionas, cuando conoces primero a la gente, dices, oye, ¿no sería grosero? ¿No sería grosero? Sí, te echarías para atrás. Espacio personal. Espacio personal. Mi espacio. Cuando pensábamos en la personalidad del robot, tuvimos que considerar qué nos gustaba y qué definitivamente no. Queríamos darle al robot características de personalidad humanas. Honestamente, uno no piensa y dice, ¿qué es la personalidad de un robot? Sí, solo piensas que es un robot, Sí. pero en serio, No. los robots necesitan Sí. personalidades para llevarse con los humanos. Sí, no puedes tener el odioso. Por favor, espere, haga esto. ¿Qué ideas tienen?
Bueno, debería ser amigable, pero seguro porque si estuviera nerviosa se sentiría en una ¿Estarías posición nerviosa? algo incómoda. Pero si fuera más amigable, estarías más abierta, ¿no? ¿Eso te tranquilizaría, saber que hay algo que está ahí para ayudarte? Deberíamos probar 2 robots diferentes y ver cuál le gusta más a la gente. Sí, deberíamos tener uno más extrovertido y uno más callado y Picard. centrado. Deberíamos... ¿Qué tal? Separémonos en 2 grupos. Sí, Abby y Ana y Lindsay. Sí, lo suena bien. haremos. Suena bien. ¿Qué tal? ¿Les parece? Bueno, ¡yujú! Y ahora conozcamos a Ana. Hola, soy Ana. Esta es mi casa. Este es mi loco cachorro, Pat. Aquí están todas las cabras que exhibo, porque exhibo cabras. ¡Gol! Bueno, tengo 4 patos. Este es Snow Bear y este es Sisa Bear. Hola, señor Billy. Es un chivo. ¡Hora de columpiarse! Me gusta rockear. ¡Hasta luego! Diseñamos el robot extrovertido. Dije que haríamos ese porque yo soy algo extrovertida. Ambas lo somos un poco, así que podemos poner rasgos nuestros en el robot. Exactamente. ¿Cómo haremos que un robot sea reservado y de voz suave? Tal vez deberíamos pensar en cómo es alguien muy tímido. Definitivamente quiero que sea divertido. Tal vez con voz suave. Tiene que ser amigable. ¿Crees que debe ser hombre o mujer? También querríamos que fuera gracioso, ¿no crees? No estoy tan segura. Sí, como que reconforte a la persona. Definitivamente nada que se parezca a una voz de orden. Extrovertido o calmado, agudo contra grave. Me pregunto cuál encontrará un ratón. O sea, no es agradable que alguien te dé órdenes, ¿no? Sí. También quieres a alguien confiable ahí, ¿sabes? Algo relajado. Sí, tranquilo, supongo. Sí. Salude amplio y si está cerca, que bueno, salude muy cerrado. un movimiento proporcional a la Movimiento distancia. proporcional a la distancia. Pienso que es básicamente lo que necesitamos. Sí, suena muy bien. Algunas cosas que tendrá el robot extrovertido, sus movimientos serán más rápidos y serán más grandes y dramáticos y una voz más aguda y va a hablar más rápido. El robot reservado tendrá movimientos más pequeños y algo más calmados. Y la voz será mucho más grave, lenta. No sé, como algo más suave. Bueno, así está la cosa. Vamos a empezar programando una simulación por computadora. Robin llegó con 2 computadoras, una para cada equipo, el extrovertido y el calmado, con simulaciones de computadora que tenían un modelo del compañero de supervivencia y tuvimos que hacer que se moviera. Nos explicó sobre los movimientos, como el cabeceo, hacia adelante y hacia atrás, o la traslación. La traslación es encoger arriba y abajo, y un giro de cabeza era un giro al lado, y un guiño era como decir no. ¿Saben? Fan es algo tímida. Me pregunto cuál le gustaría. Primero movimientos a pequeña escala y luego otros a gran escala. Bueno, definitivamente. Bien. Es muy Prueba lento. con 20. ¿Crees que fue muy rápido, lento o qué? Creo que fue muy rápido. De nuevo, es medio. Intentemos lento. Bueno, Bien, vamos a reiniciar y volvamos a verlo. Bueno. Se descompuso. Bueno, guarda la conducta. Bien. Ten en mente, queremos el ángulo de 20 a 33. Bueno. Cuando pongamos esto en el robot real, será genial porque va a ser como... Bueno, ¿sabes? Yo lo diseñé. Hola, Abby. 1, 2, 3, ¡acción! Hola, soy Abby. Mis hobbies son el baloncesto, cantar, bailar y básicamente cualquier deporte. Esta es mi perra Dory. Como verán, me gustan los colores brillantes. Di hola, viejo chico. Esta es mi mamá. Hola, Abby. Probablemente mi cosa favorita es el cielo. A esto le llamo un cielo tejano. Adiós. Hola, Victoria. Hola, chicas. ¿Cómo están? Victoria es una estudiante de doctorado en comunicación de Stanford. Vengo a ayudarles a montar un experimento sobre personalidades de robot. Genial. Victoria es más del lado psicológico. Tiene que pensar en cómo afectará esto a la gente y cómo la ayudará. ¿Y qué pensará la gente de esto? No diseño los robots, los pruebo. Siempre es bueno tener una relación con quienes diseñan los robots y Robin es una de esas personas.
Hemos intentado programar estos robots usando simuladores, pero queremos tratar de averiguar cómo usarlo en humanos. Bueno, sí, pensamos que tal vez podríamos invitar a unos amigos y ver cómo reaccionan a nuestros robots. Es buena idea. Trabajar con dos científicos expertos se siente muy bien. ¿Cuáles son algunas palabras que describen a alguien agradable? ¡Feliz! Feliz, muy bien. Reconfortante. Reconfortante, muy bien. Se nos ocurrieron 6 adjetivos: amigable, aterrador, reconfortante, confiable, extrovertido y reservado. Usamos esos adjetivos en nuestro cuestionario para ver qué pensaba en una escala la gente del robot. Haremos que 6 de los amigos vayan con el robot reservado y otros 6 con el seguro y extrovertido. Bueno, sí. Ajá. Cuando vengan sus amigos y participen en el estudio, ¿qué harán exactamente? Tal vez el robot sí. extrovertido debería ser algo diferente del tranquilo. Bueno, yo pensaba en que si les damos la misma tarea, podríamos ver las diferencias en la tarea. Sí. Definitivamente queremos que ambos robots tengan la misma tarea. Podríamos hacer que alguien juegue gato con los robots. Interesante. ¿Quieres ir Ajá. aquí? ¿No? ¿Quieres ir aquí? Sí. ¿Saben? Hola, Side Girls. Soy su compañero de supervivencia. Necesito su ayuda. Hola, compañero. Soy Easy. Pienso que deberíamos hacerlo más agudo. ¿El Sí, tono más sí. agudo? Bueno, lo probaremos. Sí. La velocidad de habla era algo rápida. Bueno, que sea más lento. Hola, Side Girls. Soy su Oh, compañera sí. de supervivencia y necesito su ayuda. Eso En fue mucho pensaba mejor. yo. El robot que nosotras diseñamos les dará instrucciones a nuestros amigos de cómo jugar gato. Creo que el robot debería explicarles. Las reglas. Como no tengo manos, tú tendrás que Tendrás que escribir por mí. Fue muy divertido hacer el guión para el robot y fue genial escucharlo decirlo con la voz robótica. Como no tengo manos, tendrás que escribir por mí. Es gracioso. Como no tengo manos, tendrás que escribir por mí. Me gusta. Ya viene Lindsay. Hola, soy Lindsay y toco el piano. Estos son mis perros, Sadie y Dolly. Llevo 8 años bailando. Soy yo trabajando en mi laptop. Y este es mi gatito Raja. Debo irme, adiós. ¡Oh! ¡Miren esto! Wow, hablando de Ciudad Robot. Este es el laboratorio. Tenemos muchos estudiantes trabajando hoy aquí. Tenemos a Zack y Marco. Hola. Brittany. Hay ciertos movimientos que queríamos que hiciera el robot. Sí y no. Sí, Ese fue el sí para el robot de voz suave. sí, Este es el sí para el robot más extrovertido. sí. Este es nuestro triste para el robot extrovertido. Tú ganas. Pierdo de nuevo. Oh. Va a ser una Y- traslación hacia abajo. Y luego te inclinas hacia adelante. Es ahora. Sí, es el triste. sé. Hay que probarlo. Bueno, empezó a verse triste. Sí. Ya sé, sí. Un poco triste, algo así. Con los robots, una se encuentra con obstáculos. Es como una computadora. A veces se va a apagar y te quedas como, ¿por qué no cooperas conmigo? Cada que surge un problema, pienso que tenemos que seguir avanzando y pasar a algo más y luego regresar, para entonces resolver el problema. Pasó de verde a rojo. ¿Qué significa el rojo ahora? No entiendo. Ah, ¿Qué no es creo eso? que sea bueno. Qué bueno que están las Side Girls. Chicas, colguemos unos letreros para que sepan a dónde ir. Tengo cinta. Es el día de pruebas. Vamos a probar cómo la gente y los robots interactúan entre sí. Vamos a meter el robot. Aquí está el control de mando. El control de mando tiene una gran tele con la cámara. Tenemos la cámara del robot, la computadora que controla la voz del robot y tenemos la computadora que controla la conducta del robot. Probemos así. ¿Pueden al menos ver el pizarrón? Sí, lo vemos. Intentamos apresurarnos y preparar todo para nuestros amigos. Hola, Abby. Hola. Veo el problema, creo que está cuarteado. Hay algunas fallas en el robot. Algo anda mal. Se está atorando los movimientos.
En vez de 12 personas como pensamos al principio, tenemos 14. Hola a todos, ¿me dan su atención? Bueno, vamos a separarlos en 2 grupos para las pruebas. Vamos a tener que escogerlos para ver si están en los grupos 1 o 2. Llevan 45 minutos esperando, así que necesitamos tenerlo listo para poder empezar las interacciones. No digas problemas técnicos o nada por el estilo. Solo voy a decir gracias por esperar y ser tan pacientes. Perdón por el retraso. Sí, el Estamos por robot. Y empezar. estamos por empezar en 10 minutos. Empezaremos en unos 10 minutos. Empezaremos pronto, porque no queremos que tengan el tiempo porque dirán, cielos, están más retrasados de lo que dijeron. Sí, Solo entremos y... sí, digamos lo necesario. Gracias a todos por su paciencia. Debemos empezar en unos 10 minutos. Muy pronto, solo Sí. esperen. ¿Qué? Estamos por empezar. Con suerte se resolverán los fallos. Espero que ellos, tal vez, sí. Sí, fallas, robots, no se mezclan. ¿Pueden escucharnos? ¿Hola? Robin nos dio muy malas noticias. No vamos a poder hacer nuestros movimientos. Aunque nuestras conductas y demás no se pueden demostrar, aún tenemos nuestra voz. Nuestro robot podrá hablar con la persona. Tenemos problemas técnicos con el robot. Nada funciona y ni siquiera podemos estar en otro cuarto. Perdimos Skype de nuevo. Debemos estar en el cuarto de pruebas con nuestros amigos. Haré la laptop. computadora. Bueno, y... Yo pensaba, ¿cómo haremos esto? Juntamos unos escritorios, pusimos sillas frente a los escritorios, nos escondimos y de ahí todo salió bien. Side Girls al rescate. Pueden pararse aquí junto al pizarrón. Nuestros amigos ya llevaban 2 horas esperando. A Abby se le ocurrió una idea brillante. ¿Y si lo hacemos en unos grupos? Ya teníamos un grupo 1 y 2 para probar a los reservados y extrovertidos. Los dividimos en parejas. Tomó la mitad del tiempo, así que redujo el problema de tiempo. ¿Puedes dibujar un juego de gato en la caja en el pizarrón? Serás los taches y yo los círculos. Empieza ya. Ver cómo interactúan nuestros amigos con el robot fue algo raro al principio porque estaban algo espantados. No sabían qué hacer. Tenían expresiones raras en su cara. Buen juego. Un placer conocerte. Por favor, borra el juego y regresa por la puerta. Adiós. 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 Cuarto de cuestionarios. Lo que van a hacer, arriba dice califiquen que también le van las siguientes palabras al robot. Van a marcar para nada o muy bien. Si no es ninguna de esas opciones, marquen las casillas de en medio. Buen juego. Un placer conocerte. Por favor, borra el juego y regresa por la puerta. Adiós. Adiós, compañero de sobrevivencia. Fue divertido jugar gato contigo. Encargarse de si tienes una dificultad con un robot es encontrar lo que tiene mal y pensar en otra forma de hacerlo. Hola, chicas. Terminamos. Estas son para ustedes. Oh, gracias. Son para todos. Gracias. Ahora que acabamos, todos vienen a mi casa. Vamos a sentarnos y ahí vamos a hacer nuestras gráficas y a analizar todos los datos y ver qué sacamos. Para cada uno de los amigos que trajeron, den su propia calificación de su percepción sobre qué tan introvertidos o reservados son y también podemos ver a qué grupo de robots pertenecían. Luego podemos sacar conclusiones sobre si en verdad en este caso los extrovertidos prefirieron al robot extrovertido y si las personas más reservadas prefirieron al robot más reservado. De los 14 participantes que tuvimos, 5 eran extrovertidos, 5 reservados y 4 eran igualmente extrovertidos y reservados. Pensábamos que los más reservados preferían al robot reservado y que los extrovertidos al robot extrovertido. Extrovertido, reservado. Me pregunto, ¿cuál preferiría Frank? Estoy sumando los números dados por todos para aterrador, amigable, confiable, extrovertido, reservado y reconfortante. Saco los totales y los promedio. Reservado. El promedio es 2.4. Muchas más personas disfrutaron el robot extrovertido al reservado. Porque de los 14, 9 prefirieron el extrovertido y solo 5 prefirieron el reservado. Tanto los extrovertidos como los reservados prefirieron al robot extrovertido. Me da gusto que acá en el extremo izquierdo de la gráfica, lo aterrador, me da gusto que está muy bajo y lo amigable esté muy alto. Junto con confiable y reconfortante. Están muy altos. Sí, confiable está muy alto. Fue una experiencia única en la vida.
Es algo que probablemente no podremos volver a hacer. Hicieron todo el trabajo. Aprendimos de ustedes y sacaron resultados útiles para nosotros. Bueno, y ahora vamos a tener que revisar los resultados. Justo ahora estamos por despedirnos de Robin y Victoria. Son tan buenas en lo que hacen que es muy triste despedirnos de ellas. Trabajar con estos robots es asombroso. Estuve tan contenta de tener esta experiencia con mis amigas. ¡Dos de los robots! Jake, ¿hiciste el carro menos aterrador como te dije? Sí, veamos qué pasa. Ay, no funciona. Bueno, Jake, ¿a qué hiciste que se pareciera el carro? Jake, ¿Qué? Los gatos son lindos y tiernos. no si eres un ratón, no lo son. Ah, cierto. ¿Y si se pareciera a un payaso? Sí, tampoco. También me asustan. Debes pensar como ratón, Jake. ¿Qué les gusta? Soy el ratón. Ya sé. ¡Tarán! ¿Un queso móvil? ¡Perfecto! Sí, veamos si funciona. Aquí vamos. Reversa, reversa. Oh, Fang, te extrañé, amigo. Gracias por ayudar, Is. Bueno, no hay de qué. Da gracias a las Side Girls. No sé por qué, pero de repente se me antojaron unas bolas de queso doble. Y a mí. Soy Susan y esta es mi compañera Canina Ross. Hola, Ross. Su trabajo es encontrar a los desaparecidos en un desastre como este. Va a buscar en esto y ver si piensa que hay alguien aquí. Haré que revise en este edificio. Ladrará cuando encuentre a alguien. Busca. Buena chica. ¡Tiene su premio! Como diciendo, muchas gracias. Más en Side Girls. Nadar con delfines por primera vez fue emocionante. Miramos el espejo para poder determinar dónde se pueden ver a sí mismos los delfines. ¿Cuántas cosas se tiran a la basura que podrían reciclarse? Los plásticos del número 5 no son reciclables. Ustedes crearon algo que podríamos vender. Este es nuestro juego de inicio de semillas. Bosquejamos un vestido y tenía muchos elementos geniales. Princesa superhéroe. Pensamos que se podría incorporar tecnología en la moda. Nuestro vestido. Side Girls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey chicos! ¡Hola! El sitio web de Side Girls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de Side Girls y divertirte. ¡Vamos, apresúrate! Entra a pbskidsgo.org. ¡Nos vemos allí! ¡Adiós! SCIDIO